donde se dice que hay presencia militar. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica el aumento de que las amenazas vengan sobre las personas que han denunciado en instancias nacionales, en procesos judiciales, las operaciones cómplices de la Brigada 17 con paramilitares, que han denunciado además, presentando pruebas, porque no son infundios ni calumnias, presentando pruebas acerca de cómo hay relación entre operaciones empresariales y estructuras paramilitares? ¿Por qué estas personas son las que aparecen enlistadas en los grupos paramilitares para ser amenazadas? Y esto incluye más de 14 personas de las medidas provisionales y las nuevas personas que viven en zonas humanitarias y que están siendo amenazadas. Y finalmente, el pasado viernes, como consta en un escrito dirigido al gobierno colombiano, sellado cerca de las 2 de la tarde, en un sitio que se encuentra, conocido como Barranquillita, entre el municipio de Chigorodó y Belén de Bajirá, 200 paramilitares anunciaron que estarían esperando la orden para incursionar a las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad para generar un desplazamiento. ¿Qué ha hecho el gobierno desde las 2:05 de la tarde, como consta en los sellos de recibido, hasta el día de hoy? Y la información indica que se encuentran todavía en el sitio conocido como Barranquillita. A menos de 10 minutos se encuentra una sede de la Brigada 17 que está en construcción. Frente a estas situaciones, entonces, quedan varias preguntas. Hay situaciones que exigen reacción inmediata y mecanismos de supervisión eficaz. La situación de Hugo Alberto lo expresa claramente. 15 horas tuvo que esperar para que llegara la policía. Cuando informamos de la situación de Santander eran las 6 de la tarde, eran las 8:30 de la noche, a las 9:30 estuvimos llamando a la Vicepresidencia de la República, domingo de fiesta en Belén de Bajirá, y era un domingo festivo, es un domingo en Bogotá. Nos colgaron el teléfono. Solamente fue posible hasta el siguiente día, a través del Ministerio del Interior, recibir una respuesta que se tradujo horas después en la salida de Santander. Pero ya escucharon ustedes qué sucedió con Santander y su reubicación. Entonces hay situaciones que exigen reacción inmediata, pero mecanismos eficaces de supervisión. Hay situaciones que exigen tiempos razonables de respuesta. Desde el 12 de mayo pasado, las comunidades solicitaron una serie de medios materiales al gobierno nacional. Ha pasado más de un mes y no hay ningún tipo de respuesta material. Ahora doy la palabra a Abilio, que se va a referir a algunos aspectos que consideramos importantes de la valoración positiva que hacemos de las decisiones de la Corte Constitucional, del cronograma que se ha construido con el Ministerio del Interior para que las tierras puedan ser restituidas, pero de la continuidad de esos factores de riesgo que no han sido tocados a pesar de la disposición del gobierno. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Ante la gravedad de los hechos de la zona humanitaria de Caracolí, Concejo Menor, como ya ha dicho Danilo, la Corte Constitucional emitió el auto 222 del 19 de junio de 2009, donde ordenó en el punto 4 que en un mes respondiera el gobierno colombiano sobre cuál era el plan para la protección de las comunidades de Caracolí. Hasta la fecha no conocemos la existencia de ese plan, mas sí ha hecho la propuesta el gobierno de que haya una conciliación con los ocupantes de mala fe, en particular con una empresaria que se llama Claudia Argote, que está investigada por delitos que se vienen cometiendo, como la agresión a estas mujeres, como lo solicitó el mismo ministro de Agricultura, como ya lo citó Danilo. En el auto del 18 de mayo de 2010, hace dos solicitudes que consideramos muy importantes para la protección
la Honorable Corte Constitucional, y uno tiene que ver con la suspensión de todas las actividades o negocios o transacciones dentro del territorio por parte de empresarios. Hasta la fecha, y justo porque la Corte dice que tales transacciones opera la presunción de ilegalidad, a que hace referencia a otro auto que es el 08 de 2009. Hasta la fecha siguen operando la ganadería extensiva en el territorio, ilegal. Hay un vivero de palma de 7 hectáreas por parte de una empresa que está vinculada al banano también. La empresa Banacol sigue sembrando plátano en la zona y la implementación de los cultivos de coca, como lo anotaba Danilo. En este momento persiste la invasión en Camelias provocada por la empresa Banacol. Hubo un intento de desalojo que fue fallido, en la medida en que la misma policía recomendaba a los invasores externos a las mismas comunidades que no se retiraran, e hicieron un evento ficticio de desalojo y después regresaron los invasores a ocupar esas áreas y siguen agrediendo a las mismas comunidades. Y en el auto de la Corte de seguimiento al auto del 18 de mayo, que fue el 10 de diciembre, la misma Procuraduría General de la Nación, en informe que cita la Honorable Corte Constitucional, considera como graves aquellos asuntos relacionados con la situación de seguridad, comillas, y riesgo en la zona, y directamente con los beneficiarios de las medidas provisionales, entre otros, tales como la restitución del territorio colectivo, el incumplimiento del auto 222 de 2009 proferido por la Corte Constitucional, la protección de los miembros de las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, beneficiarios de las presentes medidas, las actuaciones del director de Acción Social, Unidad Territorial de Urabá, que en la medida que ha hecho señalamientos e inculpaciones a miembros que habitan en las zonas humanitarias. Doy paso a Liliana. Liliana se va a referir entonces como a las propuestas de implementación de las medidas y algunas sugerencias. Antes de presentar las solicitudes, honorables magistrados, quisiera hacer entrega para que obre en el expediente de estas medidas 19 constancias en donde hemos denunciado de manera detallada, con circunstancias de tiempo y modo y lugar, los hechos de riesgo que han afectado a las comunidades desde la última audiencia de seguimiento de las presentes medidas. Asimismo, los autos de autoridades judiciales colombianas que ordenan la protección de las comunidades y comunicaciones de los consejos comunitarios al Gobierno Nacional en donde han solicitado medidas de protección. Finalmente, solicitamos a la Honorable Corte Interamericana, conforme a lo dicho por mis colegas en su presentación, el mantenimiento de las medidas cautelares para las zonas humanitarias que son beneficiarias de las mismas, en razón a la extrema situación y gravedad y urgencia que presentan luego de 7 años de vigencia de las mismas. Asimismo, solicitamos que la Corte Interamericana proteja las zonas humanitarias no protegidas por estas medidas en razón a la grave situación de riesgo y al riesgo potencial que existe de que se concreten daños a la vida e integridad de estas personas irreparables. Asimismo, solicitamos al Estado que en un plazo máximo de 1 semana dé respuesta eficaz y definitiva a las solicitudes en materia de protección que aún persisten y que no han sido atendidas de manera adecuada. Y finalmente, solicitamos el diseño de un mecanismo eficaz de supervisión para conocer el impacto real de las acciones que adelante el Estado luego de la información de riesgo que los peticionarios hemos informado en tiempo real a las autoridades. Solicitamos que en este mecanismo se pueda incluir a organizaciones internacionales, a instituciones del Estado, a los beneficiarios y peticionarios, y que por supuesto la Corte Interamericana pueda hacerle seguimiento a esta situación para que la vida e integridad de los miembros de los consejos menores no se siga viendo más afectada. Muchísimas gracias. Entendemos que la solicitud de ampliación provendría de la Honorable Comisión Interamericana y en ese sentido pues respaldamos esta solicitud.
Le agradecemos su atención. Muchas gracias, doctor Rueda, y a toda la representación de los beneficiarios de estas medidas provisionales. A continuación, le doy la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se refiera a la información que ha alcanzado el Estado y a las precisiones que ha hecho la representación de los beneficiarios y, en particular, a la solicitud de ampliación de medidas provisionales. Tiene la palabra la doctora Quintana. Muchas gracias. Con la venia de la Corte, la Comisión ha aportado un mapa de manera de facilitar en lo más posible esta situación tan compleja que implican estas medidas provisionales vigentes y de las cuales la Comisión está solicitando una ampliación. En primer lugar, la situación de conflictividad en los territorios colectivos de las cuencas del Jiguamiandó y Curvarado es de naturaleza, como lo hemos visto aquí y estamos todos de acuerdo, muy compleja. Se trata de comunidades mayoritariamente afrocolombianas que tienen una especial relación con el territorio que ha sido históricamente habitado por sus miembros. Sin embargo, particularmente luego de los procesos de adjudicación de títulos colectivos sobre el territorio de estas comunidades realizados en 2001 en aplicación de la Ley 70, se generó un contexto general de violencia en la región, caracterizado por el fenómeno 1, de desplazamiento forzado, 2, la presencia de grupos irregulares, 3, la ocupación ilegal de estas tierras por personas ajenas a los territorios colectivos con fines principalmente comerciales, como lo hemos escuchado, así como la participación en los procesos judiciales para la restitución de tierras y los constantes señalamientos de pertenecer a grupos subversivos. Dicha situación ha propiciado una situación de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño, tal como esta Corte lo ha señalado. Antes de empezar a explicar la situación específica de cada una de las zonas de las que estamos solicitando ampliación, la Comisión considera pertinente referirse a lo que es un consejo menor, una zona humanitaria y una zona de biodiversidad, que es de lo que estamos hablando en este momento. En cuanto a los consejos menores, son órganos de administración del territorio colectivo, que es este que estamos viendo en el Curvarado y el Jiguamiandó, es este mapa que tenemos aquí. Y estos consejos menores están respaldados por la Corte Constitucional y están conformados por las comunidades que integran el Consejo Comunitario de la Cuenca del Curvarado y del Jiguamiandó. Sus miembros tienen la administración del territorio conforme a la Ley 70, que hablamos que tiene que ver con la adjudicación del título colectivo de la tierra, y en consecuencia solo pueden ser parte de este consejo los legítimos propietarios de los territorios conforme a la misma legislación. Es decir, y esto es muy importante tener en cuenta, solamente los miembros de los consejos menores forman parte de las zonas humanitarias. No hay nadie dentro de las zonas humanitarias que no sean miembros de los consejos menores. Es decir, tenemos una característica que los identifica perfectamente, con base en una ley colombiana. En segundo lugar, las zonas humanitarias son espacios habitacionales donde viven familias, miembros de estos consejos menores, y en sus territorios que han sido habitados ancestralmente. Aproximadamente viven 15-30 familias en las zonas humanitarias. Las zonas de biodiversidad son zonas donde las familias miembros de las zonas humanitarias siembran para su sobrevivencia. O sea, son contiguas a las zonas humanitarias. Entonces, una vez dicho eso, la Comisión procederá a explicar la situación actual. En primer lugar, en cuanto a las medidas provisionales vigentes, tal como se ha destacado durante la vigencia de esta medida provisional,
La Comisión ha considerado que la extrema gravedad, urgencia e inminencia de irreparabilidad del daño de las comunidades del Jiguamiandó y el Curvarado se basan principalmente en los continuos y graves actos de amenazas, hostigamientos, estigmatización, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, asesinatos e intentos de asesinatos, tortura y tratos crueles realizados en contra de los miembros de las comunidades, presencia de